faltaba, faltaba que Gastón salga bailando malambo, ¿no? Faltaba un poquito de eso. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo webinar acá en la casa de Came. Mi nombre es Gastón Saint-Pierre, productor hidropónico de la zona de Mar del Plata. Me pueden seguir en las redes, en Instagram como Don Lechugón. Quiero agradecer a las instituciones que forman parte de este webinario, al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y al Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Catamarca. Quiero agradecer especialmente a la ingeniera agrónoma Emilia Roberts, que es asesora técnica de la Secretaría de Proyectos Especiales y Desarrollo Productivo, como también a Peter Aboitis, que es agente de Proyecto de Cambio Rural, y juntos han organizado y conseguido estos brillantes expositores que hoy nos van a iluminar. Les quiero comentar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, es una entidad gremial empresaria que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, agrupando a más de 600.000 pymes que emplean a 4.200.000 trabajadores registrados. Con un profundo espíritu federalista, propende la defensa de los intereses de las entidades asociadas y sus pequeñas y medianas empresas, de todos los sectores, pertenecientes al territorio argentino. La amplia presencia de CAME radica en la labor constante y el tratamiento diferenciado de los temas de cada uno de sus sectores y secretarías: comercio, servicios, industria y parques industriales, turismo, mujeres empresarias, CAME joven, economías regionales, construcción, responsabilidad social empresaria, CAME educativa, programas de financiamiento, comercio exterior y rondas de negocios. En ese sentido, la actividad del día de hoy la hemos organizado junto al sector de economías regionales de CAME. Quiero destacar la participación de Jorge Pasos, consejero titular de CAME y presidente de la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros berries, y Eduardo Rodríguez, presidente del sector de economías regionales de CAME. El sector de economías regionales de CAME, por su parte, desde el año 2009, hace escuchar la voz de los indicadores del proceso económico, los productores agropecuarios PYME, a fin de poner de relieve sus prioridades en la agenda gubernamental. En la actualidad representa a 430 entidades de pequeños y medianos productores de todo el país, de más de 30 complejos productivos. Uno de los objetivos principales del área es ofrecer espacios genuinos de participación para la planificación colectiva de estrategias de desarrollo sustentable de las economías regionales. Jorge Paso, bienvenido. Bueno, que tengan buenas tardes todos. Agradecer a nuestros oradores y que en este tercer encuentro que se desarrolla en este ámbito nos permita ir avanzando conforme, digamos, vamos aprendiendo sobre el tema, y creo que en este aspecto del cannabis medicinal nos puede, digamos, abrir digamos, nuevas ideas con respecto a su uso, sus aplicaciones y, bueno, el desarrollo del mismo. Así que no es mucho lo que le quiero quitar de tiempo, más que agradecerles y que tengamos una buena jornada. Muchas gracias, Jorge. Eduardo Rodríguez, presidente del sector de economías regionales, ¿querés decir unas palabras? Ya lo dijo todo Jorgito Paso, que es el jefe de este operativo, así que, bueno, bienvenidos todos a la gran casa de CAME, y bueno, como ustedes ven, lo vengo siguiendo bastante yo, porque la verdad que es un tema que me interesa muchísimo, porque sobre todo que yo siempre les cuento, ¿no es cierto?, que acá en el norte se está llevando un emprendimiento bastante importante en la provincia de Jujuy. Y quiero estar bastante informado porque permanentemente me están requiriendo información. Así que dicho esto, les mando un abrazo a todos los disertantes y a todos los participantes. Avanti. Muchas gracias, Eduardo. Quiero mencionar también la presencia del licenciado Emilio Ramazzi, que es secretario de Proyectos Especiales y Desarrollos Productivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Catamarca, y también contamos con la presencia del doctor José Luis Riedel, director del Centro Regional INTA Catamarca-La Rioja. Así que bueno, ya nos metemos de lleno con el primer disertante, Álvaro Sauri, jefe del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires. No, Álvaro, bienvenido. Nos vas a estar hablando sobre el rol del cannabis medicinal en cuidados paliativos. Bien, muchas gracias a las autoridades de CAME y a quienes organizaron este tercer conversatorio. Sí, si ustedes quieren ya comparto pantalla, Por favor. ¿verdad? Muy bien.
Esperemos que todo salga como tiene que salir, que es bien. Y aquí vamos. Bien, vamos a empezar por la primera diapositiva. Y aquí estamos. Muchas gracias por invitarme nuevamente y espero poder este, eh, darles alguna información nueva. Bueno, saber que el cannabis puede aliviar el sufrimiento humano y no hacer nada, ese es un verdadero crimen. ¿Eh? Y esto está pasando hace tiempo. El rol del cannabis en la salud ya no se discute como un acto de fe. No es cuestión de creer o no creer. Está reconocido por la ciencia de la salud hace más tiempo del que creemos. Salir de la prohibición y oscurantismo el cual lo cercenó la sociedad moderna de la mitad del siglo pasado es nuestro desafío. Nadie puede ignorar hoy el rol que juega el sistema endocannabinoide en todo nuestro cuerpo. Pero antes les voy a definir un poquitito qué son los cuidados paliativos. Es un modelo de atención tendiente a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas, limitantes de la vida. ¿Qué quiere decir? Que estas enfermedades indefectiblemente llevan al proceso de morir. Y acompañamiento de sus familiares y el núcleo social de pertenencia. Lógicamente es un punto importante la prevención, la detección precoz y el precoz control de los síntomas, no solo físicos, también psíquicos, sociales, económicos y espirituales. El reconocimiento de la dignidad e integridad de las personas, de sus intereses, de sus historias de vida para nosotros es fundamental. Y es un sistema de apoyo para vivir de manera activa y lo más autónoma, tanto como sea posible. Que la enfermedad limite, pero no, que no sean los síntomas que se pueden aliviar la causa de ese límite. Y esto es un trabajo interdisciplinario e intersectorial. Quiere decir que sobre la vida y la muerte en realidad participan muchas personas. Tenemos un marco legal acerca del cannabis que es importante tener en cuenta, la Ley Nacional 27.350, que de alguna manera pone la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, pero quedó cercionada solamente a la epilepsia refractaria. La ley provincial 14.924 de la provincia de Buenos Aires hace adhesión a la ley nacional. Hay un decreto reglamentario en el cual las universidades pueden asociarse para la investigación del cannabis, que es el 883/2020, que deroga el decreto anterior que solo lo circunscribía a una sola situación. Por otro lado, hay diferentes, como ven ustedes, resoluciones, por ejemplo, 258 del año 2018 del Ministerio de Seguridad de requisitos para predios, cultivo del cannabis medicinal. Bueno, la recomendación importante que todavía sigue ahí, la Organización Mundial de la Salud, de la eliminación de la lista 4 de la planta del cannabis, ¿no? Que es sobre la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Desde entonces venimos peleando por esto, no desde el 61, sino últimamente, pero lo han puesto allí como una cosa prohibida, ¿no? El proyecto de ley provincial de la provincia de diciembre del año pasado, para la creación de la Agencia Provincial del Cannabis, de la provincia de Buenos Aires me refiero, y la modificación de la ley 14.924. Y por último, el registro del programa de cannabis, también conocido por la sigla ReproCan 2021, donde los profesionales, los cultivadores, las ONGs y los pacientes pueden registrarse. Y esto en cierta forma favorece. ¿Qué podemos decir acerca del cannabis? No los quiero aburrir demasiado, pero la planta tiene más de 400 compuestos reconocidos. De estos, 60 de ellos son fármacos fitocannabinoides activos y actúan sobre los receptores de membrana CB1 y CB2. Hay otros más identificados, pero estos son los más importantes, mediante el acoplamiento de una proteína G que activan estos receptores. Y su activación da efectos como, por ejemplo, euforia, ansiedad, sequedad de boca, relajación muscular, apetito, reducción del dolor también. Los fitocannabinoides más conocidos son el THC, el famoso delta 9 tetrahidrocannabinol,
el 8-THC, que es un metabolito del delta 8 tetrahidrocannabinol, el CBD, que es el cannabidiol, que está muy en boga, el CBN, que es el cannabinol. Y hay otros productos más que no los voy a aburrir, porque ni siquiera todavía sabemos muy bien la acción. Lo interesante de los fitocannabinoides es que son liposolubles, entonces tiene una rapidísima absorción inhalada, a los 30 segundos ya está en sangre, con potencia, por vía oral tiene una buena biodisponibilidad, pero la acidez del jugo gástrico baja esa biodisponibilidad y también el primer paso hepático, el metabolismo hepático intestinal. Quiere decir que por ingestión no es tan útil porque, digamos, tarda mucho más en llegar. En cambio, por vía sublingual sí, porque entra en el sistema venoso, pasa al sistema haciendo un shoot por el hígado, no sé, del hígado. Entonces, por eso es más efectivo la vía sublingual y la inhalatoria. También se absorbe por piel, pero bueno, no los quiero aburrir con un montón de otras cosas misceláneas. La eliminación mayormente es por heces y por orina. También se detectan en el sudor y en la saliva. Y una persona que toma más de 6 meses cannabis va a tardar más de un mes en que eso se haga indetectable en orina. El metabolismo mayormente es hepático, un poquitito también por vía pulmonar e intestinal. Atraviesan la placenta y se excretan en la leche materna, lo cual esto también nos pone en una interesante dialéctica cuando el embarazo, el periodo perinatal y el amamantamiento, ¿no? Por lo general, las interacciones con la citocromo P450 isoenzima 3A4 son específicas del sustrato, lo que significa que según el fármaco, un compuesto, por ejemplo, como el CBD, puede aumentar o disminuir la actividad de esta citocromo P450, con lo cual esto va a cambiar la dosis del fármaco que la persona recibe. Pero esta enzima es una de las principales enzimas involucradas en el metabolismo del CBD y del THC, junto con otras dos, la citocromo P1219 y la 12-9 respectivamente. Existen muy pocas probabilidades, fíjense, de que el THC y el CBN en dosis normales interactúen con fármacos metabolizados por la citocromo P450-3A. Aparentemente el CBD activa la 3A4 con respecto a ciertos fármacos, por ejemplo la fenitoína, el indinavir, o sea que hay que tener cuidado, ¿no? E inhiben con respecto a otros, por ejemplo con la ciclosporina, ¿no? Y el diltiazem, o sea, medicación reguladora de la inmunidad y del corazón. A pesar de que el THC y el CBN son inhibidores débiles de estas enzimas. Además, el CBD puede inducir genéticamente el 3A, un citocromo que equilibró los efectos inhibitorios del CBD en un estudio realizado ya desde la década del 80. Muy bien. Creo que lo interesante fue el descubrimiento de la amandamida y del 2-araquinoidglicerol, conocido como el 2-AG, porque estos son endocannabinoides, son sustancias propias del cuerpo, y estos cannabinoides endógenos tienen una estructura química muy diferente al delta 9-THC, y carecen de propiedades psicotrópicas sintetizadas por las neuronas. Lo interesante es que se sintetizan intraneuronalmente, actúan en los receptores, pero la vida es extremadamente corta. Lo que hace el THC de alguna manera es prolongar el tiempo y enlentecer el metabolismo de esta sustancia. Bueno, los efectos del estímulo de los receptores traen esa sensación de euforia, pero también sedación y relajación. Hay alteraciones de la percepción del tiempo, de la memoria, hay analgesia y antiinflamación, lo cual esto es interesante. Hay actividad orexígena, o sea, aumenta el apetito, y antiemética. Acciones sobre el tono muscular y actividad motora, disminución de la presión intraocular, esto es importante para el glaucoma. Bueno, hipotermia, broncodilatación, hipotensión y taquicardia, y sobre el sistema
neuroendocrino, hay inhibición de las hormonas sexuales y liberación de hormonas del estrés, pero también intervienen en la inmunomodulación y tienen un efecto antiproliferativo, por esto el rol antitumoral también. Pero los efectos adversos que podemos ver son mareos, boca seca, náuseas, fatiga, somnolencia, irritación faríngea, algunos síntomas gastrointestinales, que ahí los dijimos como náuseas, ¿no? Pero también euforia, alteraciones de la percepción, algunas alteraciones motoras, cognitivas, mejoría, atención, cefalea, lesiones orales, que eso es más raro, y sí, a veces vimos temblor. El ANMAT ya desde el año 2016 hace un breve informe acerca de la validez, de la importancia de los fitocannabinoides. Quiero decirles que el Instituto Roffo en la década en el 2010 iba a entrar en un protocolo de investigación del Sativex, pero en el país estaba prohibido, así que no pudimos. Nos preparamos todo, estudiamos como locos y no pudimos hacer nada, gracias a la ley. Esto por suerte cambió. Hay la revisión de Research Studies, más de 16 metaanálisis y 2 estudios observacionales. Fíjense que esto es en el año 2016, y ya dice muchos de baja calidad metodológica, un bajo N por punto final, o sea, bajas muestras, corto tiempo, resultados significativos para la clínica, pero no para la estadística, y tiene una fuerza de recomendación débil en ese entonces. Los fitocannabinoides y sintéticos los reconocían también por vía inhalatoria, fumado, vía oral, sublingual y bucal. Insuficiente evidencia para la depresión, ansiedad, glaucoma, calidad de vida y aumento de peso, etc. Quiere decir que en esa época estaba como en cuestión, ¿sí? Todo esto ha cambiado. La dosis no comprobada, por eso la mata indicaba de iniciar con dosis bajas, y esto sí estamos de acuerdo y lo ponemos en grande. Bueno, efectos evaluados versus placebo. En dolor hay mejoría leve y significativa, en náuseas y vómitos por quimioterapia, pero tuvo la mala suerte de aparecer al mismo tiempo que los cetrones, ondansetrón, granisetrón, tropicetrón, que lógicamente fueron muchísimo más inhibidores de los vómitos que el cannabis. En el apetito, no superior al acetato de megestrol, que es un anabólico. En el sueño, hay mejoría significativa. En la espasticidad había una leve y moderada espasticidad, digamos, en la esclerosis múltiple, ¿no? Todos estos estudios son con Sativex, que es un producto que tiene un ratio equilibrado de THC-CBD 1:1. Si había evidencia en epilepsia, con cannabidiol en reducción de la cantidad de convulsiones. En síndrome de Tourette hay reducción de tics y mejoría con el THC. Como ven, había un variado grupo de enfermedades. Nosotros lo que hicimos es involucrar al comité de ética y hacer un protocolo observacional, porque la gente llegaba con su frasquito de aceite de cannabis y nosotros no sabíamos qué demonios tenía. Entonces armamos un protocolo con la universidad, con la cátedra, en un estudio con la Universidad de La Plata, la Facultad de Ciencias Exactas, con el doctor Andrinolo, compañía, y mandamos a analizar estos análisis, estos aceites. Los enfermos que referían cannabis fueron incluidos en este protocolo observacional con previa aceptación del consentimiento informado, y a su vez incorporamos en la historia clínica del instituto el registro del uso de cannabis, según el relato del enfermo y la familia. Realizamos una ficha para el registro de los datos observacionales y comenzamos a vincularnos con diferentes asociaciones civiles y equipos de salud que ya estaban trabajando en la temática. De hecho, mandé todo el equipo a estudiar a La Plata. La consulta por cannabis medicinal en cuidados paliativos se enmarcó, también fui yo con ellos, se enmarcó dentro de la consulta habitual e integral de cuidados paliativos, e identificamos el motivo, por un lado, y la expectativa del enfermo y su núcleo social de pertenencia acerca del cannabis. Cuando uno le dice a un paciente que le tenés que dar morfina, pone el grito en el cielo, el cannabis lo convida a todo el mundo, ¿no? Bien, durante los años 2017 y 2018 se analizaron 163 muestras de material vegetal, en su mayoría aceites. 13 pacientes enviaron
2 aceites propios para analizar, así que en total fueron 150 pacientes. En esta figura apreciamos la gran variabilidad de los aceites utilizados en cuanto al contenido de cannabinoides. Nótese que ninguno de los 152 aceites analizados alcanza concentraciones en presentaciones comerciales mayor de, por ejemplo, de 100 miligramos mililitros, como el Epidiolex, y la gran mayoría de estos aceites rondan una concentración de cannabinoides totales de 2 miligramos por mililitro, y muchos de ellos, solo el 5% de los aceites superaba 20 miligramos por mililitro. Quiere decir que no era son 10 veces menos que los parámetros internacionales. Los primeros resultados indicaban un universo de 152 muestras de aceite de cannabis con una media de 6,8 miligramos por mililitro y un desvío estándar de 9,9. De los 152 pacientes que consultaron, más de 150 que consultaron, más de la mitad eran pacientes provenientes de otros lugares que accedieron a la consulta por segunda opinión, y muchos no tuvieron seguimiento por nuestro servicio, pero no los podíamos abandonar por una cuestión ética, ¿no es cierto? Pero pudimos estudiar 64 pacientes, pero 31 en ese periodo no tienen controles posteriores, porque en cuidados paliativos nuestros pacientes se mueren, antes de concurrir al control, pacientes con corta sobrevida o falta de concurrencia a las consultas. Como era un protocolo observacional, tampoco podíamos nosotros de alguna manera perseguir a los pacientes y estudiarlos como nos hubiera gustado. Cuando analizamos la motivación del consumo del cannabis, nos encontramos que de los 33 pacientes que pudimos estudiar en forma más completa, 31 refieren tomar el cannabis por dolor, 3 por anorexia, 2 por náuseas, 1 por vómitos, 1 por insomnio, y 1 por otra causa no relacionada con el control de síntomas, lo tomaba para la enfermedad. De los 64 pacientes con seguimiento en el Instituto Rojo, el análisis de sus aceites mostraba, en cuanto a la concentración de THC y CBD, lo siguiente. Sobre el THC, el 26% de los análisis han tenido valores menores a 1 miligramo por mililitro. Un 36% era entre 1 y 3, y un 35% concentraciones un poquitito mayores a 3 mililitros. Pero en 3% de las muestras no tenían THC, o sea, no era un aceite de cannabis. Bueno, de los 33 pacientes, 22 refirieron mejoría subjetiva del dolor. Nosotros utilizamos una escala que se llama ESAS, donde hay 10 síntomas que se valoran de 0 a 10. Es una manera arbitraria, pero consensuada, de evaluar los síntomas en paliativos. 8 sin mejoría, 2 sin datos y 1 sin dolor previo, que era el que tomaba por la enfermedad. Como ustedes ven, de los 33 pacientes, 20 pacientes tenemos datos sobre la variación de la dosis equivalente de morfina oral. Esto nosotros lo llamamos DEMO, y es un indicador interesante, porque si una persona toma menos morfina durante el día, significa que algo está ocurriendo. Entonces, si de los 13 pacientes restantes no tuvimos datos posteriores sobre la DEMO, entonces los resultados fueron que 7 pacientes muestran descenso de la DEMO entre un 25 y un 60%. Y esto en realidad es mucho. Fíjense, la DEMO previa es 40, baja a 20, a la mitad. Otros no tanto, algunos un poquitito más, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con esto, pero nos llamaba mucho la atención. 7 pacientes presentaron aumento, o sea que no les sirvió para nada. De estos 7, 4 refirieron, sin embargo, mejoría subjetiva, ¿no? Y 3 sin mejoría con el uso del derivado de cannabis. Esos 4 evidentemente se trata del efecto de placebo, ¿no es cierto? 6 pacientes no presentaron modificación de la DEMO, pero 4 de esos 6 pacientes manifestaron mejoría subjetiva y 2 ninguna mejoría. Ahora, al comparar los pacientes, y esto es lo interesante, que respondieron bajando la dosis de opioides con aquellos que no, y que además debieron subirla, encontramos cierta paradoja, donde la mayoría de los enfermos que pudieron responder bajando la DEMO, que es la dosis de morfina oral, usaban dosis muy, muy bajas de cannabinoides, comparado con los que no respondieron, que la mitad tuvo al menos dosis muchísimo más elevadas de cannabinoides.
Esto es una paradoja, ¿verdad? Porque es como que a mayor dosis, menor acción terapéutica. Y esto es el gráfico del primer grupo, los que sí respondieron, que tenían dosis que no llegaban a los 9 miligramos. Y acá tenemos pacientes con dosis cerca de 30 miligramos de THC, que es el límite terapéutico que se suele usar actualmente. Y esta es la concentración de morfina que siguió incrementándose. Bien. De los 33 pacientes, más del 60% refirió haber notado alguna mejoría en su actividad recreativa y en su relación con el entorno familiar. 20 pacientes manifestaron influencia positiva, 10 ninguna influencia y 3 no tuvimos datos. Como conclusión, abierta a la discusión, encontramos que la variación de la dosis diaria de morfina de estos opioides con el uso de cannabinoides parece ser un punto a estudiar en virtud de los escasos datos hallados, pero algunos de ellos muy sugestivos. Se considera que una disminución de la demo superior al 30% puede explicarse por la intervención de la sustancia en estudio como coanalgésico, probablemente eficaz en el control del dolor. Y esto es lo que podemos afirmar ahora, que al parecer el cannabis se comporta como un coanalgésico. Y esto sí, ya lo decía el ANMAT entonces, ¿no? Y otros estudios. Ahora, este fenómeno solo pudo ser objetivado en 7 de 20 pacientes, que estaban medicados con opioides. La muestra no es estadísticamente representativa, pero fue sugerente de que un tercio de los pacientes pudieron beneficiarse con el uso de esos cannabinoides. La experiencia en el ROFO no fue posible establecer una relación directa entre el control de síntomas con la concentración de THC-CBD. Con bajas concentraciones de THC y CBD, hubo pacientes con buena respuesta en control de síntomas y al revés. Pocos efectos secundarios, la mayoría leves, muy leves. El cannabis tuvo un perfil de seguridad relativamente bueno y gran utilidad para pacientes en cuidados paliativos o en pacientes delicados. Se observa una gran variabilidad, lógicamente, en la concentración de cannabinoides. Pudimos presentar un trabajo que fue aceptado en Cannabis Research, ahora este mes. Entonces acá le damos una del análisis de 436 muestras, donde está análisis de la gente de Mamá Cultiva, etcétera, etcétera, de varias ONG, aparte nuestros casi 200 aceites. La determinación, se hizo determinación de las formas ácidas y neutras de THC, CBD y CBN. Las flores y resinas mostraron niveles mucho más altos, esto es lógico, ¿no es cierto?, que los aceites, que habitualmente están más diluidos. Esto ya lo sabíamos, pero fíjense, la media de nuestros pacientes era de 3,2 miligramos por mililitro de cannabinoides, contra otros como el aceite de Charlotte, etcétera, etcétera, que tienen el doble y por arriba. Y la relación, que esto es importante, de THC-CBD siempre tiene muchísimo más THC que CBD. Y esta es una característica. Todos nuestros aceites tenían THC y era muy raro encontrar alguno que tuviera una interesante concentración de CBD. Lo había, pero era muy raro. Bueno, esto es un poquitito de donde hemos sacado la bibliografía, y como creí que tenía 30 minutos y después me dijeron 20, hablé sin respirar casi. Así que ahora le damos las palabras a que siga. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Álvaro. Después seguro retomamos con las preguntas que seguro que hay. Vamos a pasar, bueno, les comento que si quieren ir haciendo preguntas, ya las pueden ir dejando en el chat, que al final de las exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas, así que pueden ir escribiéndolas. Vamos a pasar a Soledad Pascual, que es especialista en cuidados paliativos y tratamiento de dolor. Vamos a hablar de las indicaciones terapéuticas del cannabis. Bienvenida, Soledad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a intentar pasar rápido las cosas que por ahí el doctor Sauri ya nos contó. Voy a detener un cachito más en algunos puntos que tienen que ver con dónde se conoce que actúa el sistema o cómo, en dónde están los mayores receptores del sistema endocannabinoide, para que podamos entender también el por qué las indicaciones que tiene, que son sumamente variadas,
y que siempre que charlamos con los otros profesionales que trabajamos acompañando pacientes con tratamientos con cannabis, les decimos que a diferencia del conocido aloe vera que muchas veces se utilizaba para todo y que no podíamos lograr explicar el por qué servía para tantas cosas, precisamente el cannabis tiene una explicación fisiológica del por qué sirve para tan variadas patologías que acusan las personas. Así que bueno, también voy a tratar de ser breve y no aburrida. Bien, yo les cuento que yo soy médica especialista en medicina familiar, después hice la especialidad en paliativos, soy docente de la carrera de medicina y por suerte nosotros en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur pudimos incorporar una cátedra libre de tratamientos y de usos medicinales del cannabis, del cual formamos parte el doctor Nicolás Dibiase, la doctora Belén Ferro Moreno y yo, que los tres por suerte pudimos participar del posgrado que se dictó en la Universidad Nacional de La Plata, así que estamos todos muy contentos de que siempre nos vamos turnando, uno u otro, siempre participar en estos espacios que nos parece más que interesante. Esto que decía el doctor Sauri, que tiene que ver con que nosotros los cannabinoides son todas esas sustancias que independientemente de su origen, se enlazan o interactúan con los receptores cannabinoides del cuerpo y que tienen un efecto similar a los producidos por la planta del cannabis. Dentro de estos cannabinoides nosotros podemos mencionar como tres grandes grupos que son los fitocannabinoides, que son los derivados de las plantas, los endocannabinoides, que son los que elabora nuestro propio cuerpo, y los cannabinoides sintéticos, que son los que se han podido elaborar de manera artificial, química, en los laboratorios. Dentro de los fito, como comentaba el doctor Sauri, tenemos un montón de fitocannabinoides que están en la especie de Cannabis sativa L, ¿sí? Entre ellos los que más resaltan son el delta-9 tetrahidrocannabinoide, el cannabidiol, el cannabinol, ¿sí? Estos van a sufrir distintos procesos químicos de acuerdo a la temperatura y a la humedad. Por eso es que al elaborar los preparados de fitocannabinoides van mutando su estructura química y por eso algunos se vuelven más útiles para interaccionar con los receptores que otros. Dentro de los endocannabinoides hay dos que son importantísimos, que son la anandamida y el 2-araquinodiglicerol, que son los que se han identificado, y estos dos van a interactuar con dos tipos de receptores más importantes, que son el CB1 y el CB2. CB1 principalmente están ubicados en el sistema nervioso central y son responsables de los efectos mediados por procesos neuronales y efectos psicoactivos. Y los CB2, que están principalmente situados en el sistema inmunológico, ¿sí? Están responsables también de efectos inmunomoduladores, pero también CB2 encontramos en distintos aparatos del cuerpo, como por ejemplo en tejido muscular liso, en tejido respiratorio, en piel, en tejido cardiovascular, ¿sí? Por lo tanto, también intervienen en diferentes procesos corporales, ¿sí? Y los cannabinoides sintéticos son sustancias que son similares a los fitocannabinoides o a los endocannabinoides, pero que son totalmente sintetizados y creados en laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, el dronabinol, o por ejemplo, el Sesamet, ¿sí? Algunas marcas que se elaboraron en laboratorios. Esto lo voy a pasar de largo, así no los aburro. Importante, interesante dato, que en las plantas del cannabis, no solamente yo voy a identificar estos fitocannabinoides, sino que también hay otras sustancias que van a colaborar con la función de estos cannabinoides, que son los terpenos o los flavonoides. Y digo que es algo re importante porque tiene que ver con que se demostró que la planta de cannabis tiene un efecto que se llama de encourage, que quiere decir que el efecto que producen los distintos principios activos que uno identifica en la planta
es superior cuando están todos juntos a la actividad que hace cada uno de sus principios activos por separado. Por eso es que se está trabajando mucho con el efecto del tratamiento elaborado de manera artesanal o natural con las flores, y no tanto los preparados sintéticos. Lamentablemente los estudios, lamentablemente digo porque cuando uno se encuentra con la evidencia científica, encontramos que todos los estudios están realizados en su mayoría con preparados sintéticos, con lo cual los resultados muchas veces no se coinciden en la magnitud con lo que uno identifica con estas preparaciones con la planta completa. Dentro del sistema endocannabinoide, como yo les decía, es un sistema de comunicación intercelular. Básicamente se trata de un sistema de neurotransmisión, aunque tiene la particularidad de que su efecto es de modulación. En muchos de nuestros sistemas corporales se trabajan con el sistema de switch on-off. Esto quiere decir que algunos son estimuladores, otros son bloqueadores. Entonces, si yo trabajo sobre estos, lo que voy a conseguir es o inhibir una función o estimular una función. La particularidad del sistema endocannabinoide es que actúa modulando muchos procesos. Esto quiere decir que se adapta la respuesta corporal al tipo de estimulación que genera, y genera una cascada de respuestas corporales, ¿sí? Como yo les decía, se encuentran en varios órganos del cuerpo, ¿sí? Sus receptores, y por eso van a ir a trabajar a distintos niveles. Dentro de los receptores CB1, como les decía, en su mayoría están en el cerebro, y su distribución está caracterizada ampliamente en humanos desde ya hace varios años. Se expresan en forma elevada en hipocampo, ganglios basales, el córtex, el cerebelo, y en menos proporción en las amígdalas, en hipotálamo y núcleo accumbens. Así como también están en la zona periapendicular y médula espinal, ¿sí? También están presentes en mucho menor proporción en células grasas, en adipocitos, en hígado, en pulmón, en músculo adquirido, en tracto gastrointestinal, células pancreáticas, el endotelio vascular, órganos reproductivos, sistema inmunológico, y en algunos nervios periféricos sensoriales. Esto, donde nosotros encontramos estos receptores, también explican mucho de los efectos beneficiosos del uso, pero también explican mucho de algunos efectos adversos o no deseados. En cuanto a los receptores de CB2, están también distribuidos en distintos lugares, ¿sí? Básicamente están restringidos a la periferia, ¿sí? Células del sistema inmunitario, actúan a nivel de macrófagos, neutrófilos, monocitos, y se ha demostrado también que, que hay receptores CB2 en fibras nerviosas de la piel, y en queratinocitos, células óseas como los osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, ¿sí? En células hepáticas y en secretoras de somatostatina del páncreas. También se identificó su presencia a nivel del sistema nervioso central, en algunas células microgliales, ¿sí? En astrocitos y neuronas del tallo cerebral. Esto es un gráfico en donde podemos identificar, ¿sí? Dónde nosotros encontramos receptores CB1, ¿sí? En verde, en amarillito los CB2, ¿sí? Que están en menor proporción, donde en celeste están marcados donde se encuentran ambos, ¿sí? Y acá también vemos en verde más oscuro donde encontramos CB2, CB1, CB2 en más clarito, y en celeste. Yo no sé si ustedes llegan a ver mi cursor, por eso ya no sé si lo que marco lo ven o no. Sí, se ve el cursor. Ah, perfecto. Entonces, como yo les decía, la función principal de este sistema endocannabinoide va a ser la regulación de la homeostasis del cuerpo, ¿sí? Entre ellos va a jugar un papel importante en las funciones tanto neuronales como del aprendizaje, la memoria, la emoción, el comportamiento adictivo, la alimentación, el metabolismo, mediadores del dolor y de la neuroprotección.
¿Por qué yo sobresalté eso? Bueno, tiene que ver con que a lo largo del estudio del uso del cannabis como con uso terapéutico, se han discutido un montonazo de situaciones, y entre ellas el efecto positivo y o negativo en cuanto a al estado de ánimo, al comportamiento, a la capacidad de aprendizaje y de memoria. Obviamente Gaspar después lo va a explicar mejor, porque está muy discutido y hay distintas apreciaciones con respecto a si es beneficioso o no utilizar cannabis en niños o en personas que tienen edad avanzada, con este impacto que tiene en cuanto a la memoria del aprendizaje. Yo les voy a pasar. Vías de administración, ¿cómo lo podemos usar? Históricamente se ha usado fumado, ¿sí? Inhalado. Obviamente nosotros desde la medicina todo producto de combustión lo desrecomendamos, pero sí sabemos que, como decía el doctor Sauri, la absorción por vía inhalatoria es muy buena, tiene la ventaja de ser muy rápida, pero su tiempo de acción es mucho menor, ¿sí? Ejemplo de cuando nosotros sugerimos la utilización de la vía inhalatoria, por ejemplo, en una crisis migrañosa o en una crisis de dolor, donde buscamos una respuesta muy rápida, es una sugerencia utilizar la vía vaporizada. Obviamente sabemos que contamos con menos tiempo de su efecto, por lo cual no es nuestra única forma de intervención. Se puede administrar por vía oral, aunque sí sabemos que la absorción es muy lenta, ¿sí? Y que se pierde un porcentaje significativo de la dosis ingerida. La mayoría de las veces lo utilizamos por vía sublingual, que es una vía de administración rápida también, no tan rápida como la inhalatoria, pero rápida, con muy buen porcentaje de absorción. Esto quiere decir que la biodisponibilidad del fármaco es bastante buena y es cómoda para los usuarios. Y otra de las alternativas es la forma transdérmica, esto es las tópicas, aunque sí sabemos que se puede ver modificada ampliamente por el panículo adiposo del lugar donde se aplique, la vascularización del área. Entonces es una vía de administración poco utilizada, ¿sí? Aunque tiene indicaciones muy precisas, como por ejemplo para algunos procesos inflamatorios de la piel, o para áreas, por ejemplo, con psoriasis. Pero, insisto, no es la vía de administración que más recomendamos en el uso. En este gráfico yo les mostré cómo es la absorción por la vía fumada y cómo es por la vía de la ingesta. Cuando yo pongo fumada es por el ejemplo que es el fumarlo con un porro, por ejemplo. O sea, en el tiempo es muy alta la intensidad del efecto, pero en el tiempo se diluye muy rápidamente. En cambio, la ingesta tarda más en absorberse, en alcanzar buenos niveles sanguíneos, pero su efecto es mucho más duradero. Como decía el doctor Sauri, la dosificación siempre es muy gradual, siempre iniciamos con dosis bajas, pero lo que hay que tener en cuenta siempre que es titulada y es individual. A diferencia de algunos fármacos, como por ejemplo, si yo quiero indicar un fármaco de uso habitual como el diclofenac, yo sé que tiene un rango de dosis muy definido, en donde yo sé que puedo empezar con dosis de 25 miligramos o 50, pero sé que no puedo superar las 3 dosis diarias. En cambio, con el cannabis yo sé que o se recomienda iniciar con dosis bajas, pero que cada persona va a encontrar la dosis terapéutica para él, y que esta dosis va a estar vinculada sobre todo a la sensibilidad de la persona al principio activo y también a la forma de preparación de ese aceite de cannabis. Por los efectos, pese a los efectos secundarios leves o moderados, y tiene una muy baja toxicidad, tiene algunas contraindicaciones, por supuesto, por lo cual uno insiste en que, si bien muchas veces existe recomendación
de iniciar el uso del aceite por parte de vecinos, amigos, siempre es un tratamiento que debe ser monitorizado por algún equipo especializado, sea un médico. Una clave es conocer y estandarizar la cantidad de cannabinoides que se consumen. Esto tiene que ver con lo que decía el doctor Sauri, las características de las distintas preparaciones es muy variada, ¿sí? Porque en ello está implicado no solamente la estirpe de la planta del cual se conceden las flores, sino la metodología por la cual se elabora ese principio que se está utilizando, ya sea en aceites, en tinturas, ¿sí? La forma de la preparación, la temperatura utilizada va a modificar mucho el resultado de lo que yo consigo. Y aparte esto que les decía antes, que cada individuo va a tener una sensibilidad distinta o una tolerancia diferente a los cannabinoides y por lo tanto cada uno va a tener que encontrar la dosis que le sea terapéutica. Siempre iniciamos con dosis bien bajas y vamos monitorizando a ver qué respuesta tiene, ya dependiendo la patología a tratar y los síntomas guiones de cada patología, vamos a ir ajustando la dosis que necesita, ¿sí? Es importante saber que tenemos distintas maneras de preparar ese principio activo y que de acuerdo a lo que yo haga, voy a tener dosis más, concentraciones mayores o menores del principio. No es lo mismo en aceites, en tinturas o directamente utilizar las resinas en donde la concentración del principio activo es muy superior y con menores dosis voy a tener por ahí mayor respuesta. Dentro de los efectos secundarios, como se mencionó previamente, ¿sí? Existen algunos efectos psicoactivos que pueden ser indeseados o en algunos casos favorables. Por ejemplo, su efecto de sedación en algunos pacientes puede ser un efecto a tener en cuenta, como por ejemplo si la persona maneja una maquinaria pesada, aunque puede ser en definitiva el efecto que uno busca en un paciente que tiene insomnio, por ejemplo. Dentro de comenzar el efecto del cannabis, ¿sí? Puede haber una sensación de euforia o sensación de bienestar, que insisto, muchas veces es el efecto que uno busca. A veces puede aparecer sensación de ansiedad, de hiperactividad, puede estar como distraído, un poco menos atento, ¿sí? Hasta que llegamos a una meseta en donde esos síntomas por ahí se van diluyendo y aparece más una sensación de relajación y tranquilidad. Algunos pueden presentarse luego del uso reiterado, ¿sí? Y como por ejemplo la ampliación de los sentidos, mayor sensibilidad a colores, sabores, a la música, a las texturas. Puede aumentar o disminuir el apetito, también puede producir relajación, falta de concentración, ataques de risa o insomnio, ¿sí? Sin embargo, ya les digo, lo que sí se evaluó que el cannabis per se no puede tener efectos alucinógenos, ¿sí? Y debemos ser cuidadosos, bueno, obviamente por un entorno hostil, por sus efectos psicoactivos, ¿sí? Puede llevar una sensación de intranquilidad, confusión mental, paranoia, pánico. Otros efectos secundarios en cuanto a lo físico pueden presentarse, por ejemplo, sequedad bucal, mareos, dolores de cabeza, hipotensión ortostática, esto es el cambio de la presión ante los movimientos, como por ejemplo ponerse de pie, sensación de frío o de calor, ojos rojos, ¿sí? O secos, hipotensión, en algunos casos, muy pocos, pero puede generar hipertensión, sensación de adormecimiento o de pesadez en músculos, ¿sí? Deterioro de la coordinación motora, puede haber alteraciones en la memoria a corto plazo, hipoglucemias y taquicardias, y poco comunes, pero existen, vómito, dolor abdominal y algunas reacciones alérgicas. ¿Sí? Dentro de las contraindicaciones, si bien uno sabe que no son muy amplias, existen algunas puntuales, sobre todo deben ser acompañados de cerca pacientes con problemas cardíacos como arritmias o enfermedades coronarias, ¿sí? Pacientes con alteraciones hepáticas o renales por el metabolismo del principio activo que sabemos que pueden afectarlos, con trastornos psiquiátricos o psicológicos,
Y si bien hay mucha experiencia empírica y algunos estudios científicos del consumo de cannabis durante el embarazo o la lactancia, como sabemos que atraviesan la barrera y que atraviesan la barrera de la leche, no se puede asegurar de que sea seguro el uso de derivados del cannabis durante este periodo de la vida. También en el caso de manejar maquinaria pesada, uno debe de sugerir al paciente la no utilización del mismo por lo menos por 4 horas, hasta 4 horas antes de someterse a dicha actividad. Dentro de las interacciones medicamentosas, ¿sí? Pueden interactuar con algunas sustancias que, como decía el doctor Sauri, pueden estar vinculados a la misma vía de metabolismo. El alcohol, sabemos que aumenta la depresión del sistema nervioso central, por lo cual los efectos del cannabis pueden empeorar. Los antiarrítmicos van a aumentar el efecto de los cannabinoides, como la amiodarona, el diltiazem. Anticolinérgicos pueden aumentar la taquicardia, con eso mucho disconfort por parte del paciente. Algunos anticonvulsivos, como la carbamazepina y la fenitoína, van a disminuir el efecto del THC. Algunos antidepresivos hacen que el THC pueda aumentar los efectos de la medicación, sobre todo los efectos secundarios como la hipertensión, la taquicardia, la sedación. Con algunos AINES como la indometacina y la aspirina pueden reducir un poco los efectos del THC. Los antimicóticos pueden reducir los efectos de los cannabinoides por el mismo proceso de metabolismo. Las benzodiazepinas pueden aumentar la depresión del sistema nervioso central. Los macrólidos pueden aumentar los efectos de los cannabinoides. Dentro de los usos farmacológicos, esto que le comentaba el doctor Sauri, la ANMAT publicó en junio del 2016 el informe ultrarrápido de evaluación de la tecnología sanitaria, en donde publicaban un resumen de la bibliografía hasta ese momento, que hacía referencia al uso de distintos derivados del cannabis como terapéutica para distintas patologías. Por ejemplo, mencionaba el Alsativex, indicado como tratamiento de la mejoría de los síntomas de pacientes adultos con espasticidad moderada o grave debido a la esclerosis múltiple, que decía que no se ha podido responder de forma adecuada, que se podía utilizar en pacientes que no han respondido de forma adecuada a otros medicamentos antiespásticos y que han mostrado una mejoría clínicamente significativa, aunque los resultados no eran estadísticamente significativos. De todas maneras, en la experiencia personal, la respuesta a los cannabinoides se ve, ¿sí? Aunque dependemos mucho, como lo decía el doctor Sauri también, y como lo venimos viendo todos, la variedad y la diversidad de los preparados que utilizan cada uno de los pacientes hacen que la respuesta también sea bastante diversa en los distintos pacientes que tenemos. También sugieren como tratamiento adjunto para el alivio sintomático del dolor neuropático, como por ejemplo el daño ocasionado por daño nervioso, en pacientes adultos con esclerosis múltiple, como tratamiento analgésico adjunto en pacientes adultos con cáncer avanzado que sufren dolor moderado o severo, a pesar del tratamiento con medicamentos opiáceos a dosis máximas. En esos estaría recomendado también utilizarlo. También hay estudios que utilizan el marinol, que es el dronabinol, utilizado como tratamiento para la anorexia asociada a la pérdida de peso en pacientes con SIDA, ¿sí? Y en pacientes que están con hiporexia asociada a quimioterapia oncológica, en donde se vio efectividad en el uso del marinol como antianorexígeno. Para trastornos de ansiedad hay estudios pequeños en cuanto al número, según la publicación, donde se comparó el cannabidiol con placebo y que mostró que la intervención mejoraba el estado de ansiedad, según la escala visual análoga de cambios del humor, y en trastornos del sueño también un estudio con muy pocos pacientes publicaba, en donde el tratamiento con nabilona mejoraba el tiempo de descanso, aunque la calidad del descanso comparado con otros fármacos no era tan buena. Con respecto a la epilepsia, que
es hasta ahora la única patología por la cual la ANMAT autorizaba la entrada del aceite de charlotte, que son los preparados sintéticos del cannabis. Hay estudios en donde encontraron con un efecto beneficioso, ¿sí? Dosis de 25 miligramos kila, solamente en epilepsia refractaria a tratamientos convencionales, pero sin embargo la evidencia generalizada es la que menor evidencia científica tiene, comparada con el uso terapéutico en tratamientos para el dolor, por ejemplo, fibromialgia o dolor oncológico. ¿Cuál es nuestro desafío entonces? Y bueno, la verdad es que lo que más limita en el acompañamiento de los pacientes es que no existen formas estandarizadas y controladas de preparados de cannabis. Y ese es nuestro desafío a seguir ahora, es esto, es ver, a ver cómo podemos acompañar tanto desde el aspecto legal como desde el aspecto terapéutico, cómo podemos acompañar a estos pacientes para que consigan formulaciones seguras y que nosotros podamos saber qué es lo que está consumiendo el paciente a ciencia cierta y que el paciente sepa lo que está utilizando y de manera tal poder conseguir dosis homologables en distintas preparaciones. En el día a día, uno que acompaña pacientes, nosotros en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Farmacia, tenemos la posibilidad de poder hacer análisis de las muestras y en un laboratorio privado también, y vemos que mismos pacientes que elaboran su propio aceite, de frasco a frasco que van elaborando, va variando tanto la característica de lo que consumen, que hacen que las respuestas sean tan disímiles que uno no pueda tener un dato concreto de decir, bueno, sí tiene un resultado beneficioso y de tal magnitud, porque la verdad es muy variable. Entonces me parece que lo más importante que podemos pelear hoy en día es no solamente esto que ya se consiguió, que es legalizar el uso y hacerlo conocido en cuanto a un derecho por parte de los usuarios, una intervención más, sino que el derecho que tiene que ser lo más importante es que sea un tratamiento seguro, ¿no? Entonces, todos nosotros somos muy vulnerables a poder consumir sustancias que no sabemos bien qué son porque no tenemos de dónde conseguirlos de manera segura. Entonces, este paso del registro nacional de cultivadores me parece que es un primer paso, pero que no tenemos que dejar de pelear por esto que tiene que ser una presentación estandarizada y seguro para todos. Y listo, y no los canso más. Muchas gracias, Soledad. Me imagino que por la falta de estandarización que hay, cada vez que se comienza con un nuevo aceite, hay que bajar la dosis nuevamente, ¿no? Para después ir subiéndola a cada nueva... Para ir volviendo a titularla para estar de nuevo seguros de que estamos con la dosis correcta, tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno, les quiero comentar que bueno, hay bastante interés porque hay 200 personas conectadas, además de las 400 que se han inscrito. Han preguntado por el tema de las charlas pasadas, por el primer y el segundo webinario sobre cannabis, están en el sitio oficial de CAME, pueden buscar las charlas ahí, como también hay de hidroponía y varios temas interesantes. Para los que están registrados, que todas las presentaciones de los disertantes se las van a mandar por correo, así que no hace falta anotar como loco, ya les va a llegar toda la información. Muy bien. Voy a presentar a Gaspar Teverovsky Simonetta, médico psiquiatra psicodinámico con estudios de posgrado en uso medicinal de cannabis de la Universidad Nacional de La Plata. Nos vas a estar hablando, Gaspar, de cannabis y salud mental, desafíos actuales. Bienvenido, Gaspar. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, espero que sea una charla atractiva y que bueno, aporte también a clarificar y a conocer esta planta maravillosa, digamos, y este instrumento terapéutico nuevo, digamos, en nuestra capacidad, digamos, de acompañar pacientes y mitigar el sufrimiento. Voy a compartir pantalla. Bueno,
como decía Gastón, mi nombre es Gaspar Teveroski, me formé en la Universidad de Buenos Aires y luego hice un posgrado del uso medicinal en la Universidad de La Plata. Y actualmente estoy cursando formación en cannabis medicinal en el grupo médico Educanar. Agradezco, digamos, a todos los docentes que al conocer, para conocer los beneficios de esta planta. Voy a hacer una brevísima historia de la salud mental, luego describir el sistema endocannabinoide, como ya lo han hecho los colegas, voy a hacer rápido por este tema, luego vemos salud mental y cómo se relaciona al estrés, vamos a ver cuáles son las somatizaciones más frecuentes del estrés, y respecto a la terapéutica con el cannabis, también vamos a hablar cómo podemos acercarnos a una terapéutica segura, y en qué patologías de la salud mental nos podría ayudar el cannabis medicinal. Grupos de riesgo, efectos colaterales y efectos adversos, lo voy a pasar ya que lo han explicado muy bien los colegas, y los desafíos actuales en el uso de medicinal del cannabis. En esta breve historia del uso del cannabis, la planta, el origen es en Asia Central, cerca de la región de Nepal. Luego se fue extendiendo por el mundo antiguo, digamos. En China los primeros, digamos, registros son del el emperador Shen Yun, que es, digamos, el padre de la agricultura china. En los tratados de medicina habla de los beneficios de la planta y describe que favorece la conexión con los dioses y la iluminación, y el tormento de los demonios. Quería poner esto porque es un poco esta cosa bifásica que nosotros vemos, digamos, de la planta. También en India se lo nombraba como la diosa Shiva, como néctar divino, proveedor de salud, larga vida y conexión con los dioses. También hay informes del uso de la planta en Egipto. Saltando un poco hacia la Edad Media, las cruzadas llevan el uso del cannabis a Europa, y Galeno, ya mucho tiempo después, 150 años después de Cristo, habla que es muy útil para los ancianos y la edad madura. Con el descubrimiento de América se extendió, digamos, la planta de cannabis, y nuestro gran Manuel Belgrano habla del cáñamo, su prima hermana del cannabis, que dará trabajo y riqueza a la nación. Ojalá que en estos tiempos que ahora está permitido sea así, para nuestra patria. Saltando unos cuantos años, aparece la época prohibicionista en Estados Unidos. Esto busca al que esté interesado en que siga investigando sobre todo este tiempo que hemos vivido, ¿no? La época que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, con el estigma que trajo esta época prohibicionista, que tuvo que ver con cuestiones políticas y económicas, la prohibición, ideológicas, digamos. Y el doctor Rafael Meyulán es el padre, digamos, de la endocannabinología moderna, que trae luz sobre esta planta, empieza a estudiar el hashish y buscando el principio activo de la planta. Es así que en el año 1964 describe al THC, y él junto a su equipo, por supuesto, y en 1992 describe la anandamida, que es la molécula que está dentro de nuestro cuerpo y actúa naturalmente en nuestro cuerpo, y así describen el sistema endocannabinoide. Como mencionaba nuestra colega Soledad, el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización biológico complejo que existe en nuestro cuerpo. Quizás para compararlo podríamos pensar en el sistema endocrino, donde está ampliamente
distribuido, si bien el sistema endocannabinoide está en las terminales nerviosas, y el sistema endocrino genera moléculas que viajan por la sangre, pero digo, está ampliamente distribuido en nuestro cuerpo. Fíjense ustedes la cantidad de terminales nerviosas y que, digamos, donde está el sistema endocannabinoide, y no lo hemos estudiado en la escuela y no lo hemos estudiado en las facultades. En la Facultad de Medicina aún, en la mayoría, justo Soledad comentaba que en la Universidad del Sur sí, como algo opcional, pero nosotros médicos no fuimos formados en esto porque es muy reciente la descripción. Como dijeron, principalmente tiene 2 receptores que actúan, para los que no sean del mundo de la salud, los receptores están en las membranas celulares generalmente, y actúa la molécula anandamida, que es la molécula que tenemos en nuestro cuerpo, y el 2-araquidonilglicerol también actúan como llaves para generar movimientos celulares que generan acciones. Tiene la característica de tener una modulación retrógrada, quiere decir en la terminal nerviosa, cuando se produce la neurotransmisión, se generan en ese momento los endocannabinoides y actúan sobre la neurona presináptica. La función general del sistema endocannabinoide es modular la homeostasis del cuerpo. Es como un sistema de emergencia que reduce el estrés. Cuando yo me produzco una herida, me caigo, me golpeo, tengo un estrés grande, se activa este sistema. Como ya mencionaban los colegas, regula la comunicación entre las neuronas y regula las funciones metabólicas, inmunológicas, el sistema endocrino, hematopoyético, quiere decir lo que genera la sangre, las funciones motrices, el metabolismo óseo, la percepción del dolor, regula el apetito, las funciones mentales, el sistema digestivo. Como ven, es algo integral e interesantísimo. Se describe lo que es el tono endocannabinoide, que tiene un rol importante en el equilibrio de salud y enfermedad del individuo. Esto lo explicó muy bien Soledad, así que lo voy a pasar. Lo que sí les comento es, fíjense la distribución enorme que hay por todo el cuerpo y el cerebro, y particularmente en el sistema nervioso central, está implicado en los procesos de atención, percepción, en la memoria, en el aprendizaje, en la regulación de las emociones, en el sistema de reforzamiento, la actividad motora, en el dolor, en la ingesta de alimentos y en la neuroprotección. Desde la salud mental, nosotros con el modelo del estrés entendemos que la salud mental es el equilibrio dinámico que se produce en un individuo entre las demandas y los recursos que tiene una persona. Las demandas estarían dadas por situaciones imprevistas, situaciones que pueden ser demandas sociales, familiares, laborales, económicas, pandémicas, y sobre todo la vivencia interna de alarma que tiene el individuo con estas demandas. Esto lo que hace es, básicamente, activa, digamos, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal y libera las hormonas que conocemos como hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina. Esto hace que nosotros tengamos que poner en funcionamiento nuestros propios recursos. Propios recursos que empiezan desde la hidratación, una alimentación sana. Hoy sabemos la importancia del eje intestino-cerebro, la importancia de sustancias como el omega 3 y el omega 6 que favorecen que podamos sintetizar nuestros endocannabinoides y otras tantas sustancias que tienen que ver con la inflamación, el descanso, el contacto interpersonal, el apego. Tan importantes también las técnicas de relajación, la respiración consciente como la meditación, el mindfulness, el yoga, el ejercicio frecuente. También poder mentalizar cuando nos suceden las cosas. A veces no sabemos ni por qué nos suceden las cosas, ¿no? Entonces, identificar el estrés, también poder poner límites, decir que no, generar nuevos enfoques y nuevas ideas sobre los problemas. También cantar, reír, tener relaciones sexuales, la dimensión espiritual, todo esto mejora nuestro estrés. Y hoy sabemos que ese mejoramiento del estrés tiene que ver con el tono endocannabinoide. Quiere decir
El estrés nos desestabiliza y mejorando el tono endocannabinoide logramos equilibrio y salud mental. Todas estas cosas que estamos hablando mejoran el tono endocannabinoide. Si el estrés es sostenido en el tiempo, se produce un agotamiento del sistema que intenta compensar este estrés. Entonces empiezan patrones de conducta rígidos, que pueden estar dados, por ejemplo, por conductas compulsivas hacia las compras, abuso de la comida, de la bebida, del fumar, de sustancias. Si con esto no se logra compensar el estrés, se producen síntomas físicos del estrés. Si estos síntomas se sostienen en el cuerpo, se sostienen, perdón, en el tiempo, el cuerpo entra en un estado que nosotros conocemos como un cuadro clínico de enfermedad. Entonces las somatizaciones del estrés, nosotros las conocemos porque son cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, bruxismo, también puede aparecer onicofagia, que es esto de comerse las uñas, dolores de cintura, contracturas, trastornos alimentarios, dispepsias, colitis ulcerosa, diabetes. También puede aparecer hipertensión arterial, dolor de cabeza, picazón en el cuero cabelludo, sarpullidos. Todo esto lo conocemos nosotros en el día a día porque nos ha pasado, le ha pasado a familiares, esto es la vida misma, y generalmente no consultamos por estos síntomas porque son subclínicos, ¿no? Síntomas subclínicos, entonces no consultamos, y muy probablemente estos síntomas tengan beneficios con el cannabis medicinal. Entonces, como cannabis medicinal, lo que buscamos es estimular el sistema endocannabinoide, estimular nuestro propio sistema endocannabinoide. Recién los colegas hablaban de las microdosis, que lo que buscan es, en forma sostenida, ir haciendo que nuestro cuerpo, con dosis pequeñas, nuestro cuerpo empieza a volver a expresar los receptores, y con dosis altas se produce el down regulation de receptores. Entonces hoy en día se tiende a usar dosis pequeñas, esto lo vamos a ver en un rato. Como dijeron los colegas, hay preparados farmacéuticos como el Epidiolex, el Sativex y el Combupidiol, que es el primero, digamos, que está disponible y fabricado en Argentina. Y los preparados de fitoterapia, que es obtener una formulación terapéutica a partir de la planta de cannabis. Hablaban del efecto séquito, y está bueno remarcar esto de lo maravilloso que es esta planta, que tiene aproximadamente más de 450 sustancias, de hecho más de 115 cannabinoides, ¿no? Nosotros podemos ver acá el THC, el CBD, que son los más conocidos, pero también tenemos las fórmulas ácidas, como ya lo nombraron los colegas, el THC ácido, el CBD ácido, también el CBN, y también tenemos flavonoides, tenemos terpenos, muchas sustancias, y cada planta tiene distintas variantes de estas sustancias, con lo cual a veces podemos tener, digamos, tolerancia, a veces podemos tener, digamos, disminución del efecto con una formulación, y si cambiamos de planta podemos tener nuevamente un efecto terapéutico. Entonces, hoy en día, digamos, como la brújula para el tratamiento es decir, bueno, ¿en qué ratio? Ustedes van a ver mucho lo que se habla de ratio, que es la proporción que hay de THC respecto a CBD, siendo THC la sustancia que nosotros conocemos como psicoactiva, digamos, la que es más, produce el efecto high, y el CBD es la sustancia que también, digamos, produce efecto en el sistema nervioso central, pero es más bien la que produce efectos a nivel corporal. Y con estas formulaciones, que nosotros las nombramos en ratios, obtenemos, digamos, el aceite, que es digamos, la forma más común que podemos utilizar el cannabis terapéutico.
¿En qué patologías de salud mental entonces nos podría ayudar el cannabis medicinal? En ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, en esquizofrenia, vamos a ver, y en insomnio. Todas estas indicaciones no son indicaciones, digamos, que estén 100% hoy en día a disposición, digamos, y avaladas por los estudios científicos, porque la ciencia necesita estudios grandes, digamos, con grandes poblaciones, y los estudios en cannabis generalmente son como ustedes piensen que mientras que evolucionó todo lo que es la tecnología médica en los últimos 100 años, todo ese tiempo estuvo oculta, digamos, la capacidad terapéutica del cannabis por la prohibición, con lo cual recién a partir de los años 90, digamos, empiezan a crecer y aumentar los estudios para estas, para las utilidades que pueda tener la planta. En cuanto a la ansiedad, sabemos que es un estado mental de alerta que se caracteriza por gran inquietud, excitación, extrema inseguridad y temor ante una situación desafiante que se sostiene en el tiempo. Cuando interfiere en nuestra vida cotidiana, es persistente, lo nomenclamos como trastorno de ansiedad, y tiene esta característica de ser una respuesta de anticipación involuntaria del organismo, ¿no? Con sentimientos desagradables y síntomas somáticos, como falta de aire, aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, mareos, sofocos, dolor abdominal. El tratamiento clásico, digamos, o actual de la ansiedad tiene que ver con, primero, activar los recursos personales, los que dijimos antes, que tienen que ver con buenas prácticas saludables de alimentación y demás, la psicoterapia y benzodiazepinas. Ese es como el mayor, digamos, arsenal terapéutico, tiene que ver con eso, ¿no? Luego las benzodiazepinas se pueden combinar con antidepresivos o con otros fármacos estabilizadores del ánimo, y a veces también con dosis bajas de antipsicóticos, pero lo importante también es ver con las benzodiazepinas, digamos, que crean tolerancia, que es esto de que cada vez necesitamos dosis más altas, dependencia, síndrome de abstinencia al discontinuarlo, y trastornos de memoria, trastornos cognitivos. Hoy en día hay estudios que avalan, digamos, que cepas altas en CBD pueden mejorar la ansiedad, porque el CBD modula la respuesta emocional al miedo. Tiene un efecto ansiolítico y antidepresivo. Modula esa, dice la FA, que es la enzima que degrada la anandamida. Entonces hace que nuestra propia hormona, sí, molécula, que es la anandamida, se mantiene más tiempo porque el CBD inhibe su degradación. Y activa receptores de serotonina 5-HT1, que ahí también podría explicar el efecto antidepresivo del CBD. Las vías de administración más recomendadas, ya hablaban sobre esto, pero yo elijo particularmente la vía sublingual, más que la vía digestiva. Muchas veces se habla de la vía oral, pero es más, la vía oral es más inestable, inespecífica, tiene el primer paso hepático, como explicaban los colegas. La vía sublingual se absorbe por la mucosa, como contaba el doctor Álvaro, y directamente entra al torrente sanguíneo, evita el paso entérico y el paso hepático. Y la vía inhalatoria, preferentemente vaporizada, porque como comentó la doctora, la vía fumada genera muchos productos tóxicos para nuestros bronquios. Utilizar microdosis, que es esto que hablábamos, ¿no? Dosis pequeñas que lo que van haciendo es estimular nuestro propio sistema endocannabinoide. Y una titulación lenta, ¿qué quiere decir? Empezamos por una gota a la noche, la persona recostada, esperamos una semana, podemos empezar luego con una gota, con 2 gotas a la noche, una gota al mediodía y una gota a la noche. Siempre la titulación tiene que ser lenta y esperando la respuesta. Ojo el efecto bifásico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es bifásico? Cuando utilizamos dosis altas o cepas altas en THC, o los preparados se hacen a altas temperaturas, prepondera el THC y puede desencadenar episodios de ansiedad, ¿sí? Porque moviliza contenidos inconscientes, despertando distintos miedos o ansiedades.
La depresión, como ustedes saben, es un cuadro clínico que se caracteriza por anedonia, que es la incapacidad de disfrutar, cambios en el rendimiento cognitivo, alteraciones del sueño, cambios del apetito y el peso, enlentecimiento psicomotor, ideas de ruina y desesperanza. El 80% de los cuadros de dolor crónico cursan con alteraciones del ánimo, depresión o ansiedad. Las depresiones pueden ser reactivas por un hecho vital, como una adaptación a una situación o una evolución de una ansiedad crónica que termina agotándose del individuo, y hay depresiones de mayor riesgo o gravedad que tendríamos que ser más cautelosos con el uso del cannabis, que son depresiones, por ejemplo, que están relacionadas o que pertenecen a un cuadro de bipolaridad, la depresión con una tendencia al acto, que puede tener una ideación autolítica o destructiva, y la depresión secundaria a la evolución de un cuadro psicótico. En depresión también activar recursos personales, la psicoterapia, y antidepresivos es la primera línea de tratamiento, luego antidepresivos con benzodiazepinas o antidepresivos y estabilizadores del ánimo, antipsicóticos también se pueden utilizar. La evidencia científica en relación al sistema endocannabinoide y la depresión nos muestra que hay trastornos que se producen trastornos depresivos en ratones deficientes del receptor CB1, que es el receptor, digamos, a nuestra sustancia anandamida. Ese receptor, cuando se generan ratones de laboratorio, digamos, que no tienen este receptor, se generan cuadros depresivos. Que un cuadro depresivo está relacionado con un tono endocannabinoide bajo. Se hicieron estudios con bloqueantes de endocannabinoides que generan síntomas depresivos e ideas de suicidabilidad, como el estudio que se hizo con Rimonabant, que era un fármaco. Entonces se suspendió el estudio porque, bueno, aparecían estos síntomas que eran gravísimos. Se sabe que el CBD modula entonces los niveles de anandamida por acción sobre la FA, y que activa receptores 5-HT1A con efecto ansiolítico, antidepresivo y prosociales. Esto se ha visto con lo que tiene que ver con el estrés al hablar en público. THC también se ha visto con efecto antidepresivo y con disminución del estado de alerta. En dosis baja puede estimular el tono endocannabinoide, incrementa la neurotransmisión monoaminérgica, la neuroplasticidad, esto quiere decir la capacidad de las neuronas de generar nuevas conexiones axonales, y la modulación del eje hipotálamo-hipófiso adrenal. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, Gaspar. Muy bien. Insomnio y cannabis medicinal. El insomnio, digamos, lo entendemos como la dificultad para conciliar o mantener un sueño que nos haga estar descansados, que dura, cuando esta dificultad dura al menos un mes, y provoca un malestar significativo, y que por supuesto no se debe a otro trastorno. Lo primero a tener en cuenta son los conceptos de higiene del sueño. Recomiendo para todos, nos sirve mucho conocer este concepto, lo podemos buscar en internet, y básicamente es, bueno, qué cosas nos están impidiendo tener un buen descanso, ¿no? Hoy en día la tecnología es, digamos, nuestra gran dificultad con el sueño, porque generalmente la gente, bueno, se despierta a las 2 de la mañana y se pone a ver algo porque está desvelado, entonces, bueno, obviamente se va a desvelar más. El uso de café, mate, cigarrillo. Esto es muy interesante, que el que se interese que pueda leer este concepto. En cuanto al CBD, disminuye la ansiedad. Hay estudios que muestran que disminuye la ansiedad y mejora la arquitectura del sueño, y favorece el sueño no REM profundo. El THC en dosis bajas también mejora el sueño REM, disminuyendo las pesadillas, regula el ritmo circadiano sueño-vigilia, y puede utilizarse en formulaciones 1:1 de THC y CBD. CBN es la tercera molécula de la cual hablamos, que tiene efecto sedante e induce el sueño, que esta molécula se produce por oxidación del THC. Por ejemplo, cuando la cosecha de la planta está madura, y la flor está madura, se produce oxidación del THC y genera CBN.
Entonces se puede lograr exponiendo el material vegetal a la luz o al oxígeno. Esto es más o menos para que tenga idea, 5 miligramos de CBN equivalen a 10 miligramos de diazepam. Trastorno por estrés postraumático, digamos, es una constelación de síntomas que se desencadenan por una exposición directa o indirecta a un trauma. Primero se describió, como ven en este dibujo aquí, en los soldados después de la guerra. Hoy en día, digamos, en la sociedad en que vivimos también aparecen, digamos, pueden aparecer conflictos en el hogar, y eso también genera trastorno por estrés postraumático en la vía pública, ¿no? Las agresiones que uno puede llegar a vivir, un accidente o cualquiera de estas situaciones de alto impacto. Esto lo que hace es que se generan repeticiones vívidas del hecho en la persona, con pensamientos intrusivos, percepciones, recuerdos, sueños, pesadillas, espontáneamente o frente a un disparador, y que está acompañado de reacciones psicológicas y fisiológicas, taquicardia, sudoración, muchas veces insomnio. Esto genera una evitación persistente de los estímulos asociados al trauma y un estado de hipervigilancia, ¿no? Que es esta dificultad para conciliar el sueño, para concentrarse, irritabilidad y disminución del umbral para experimentar reacciones de miedo o temor. Frente a las pequeñas cosas, la persona está en un estado de irritabilidad. El CBD en el trastorno de estrés postraumático, recordamos que el CBD modula la respuesta emocional al miedo. Como dijimos, por modular la FA, por activar receptores de serotonina, tiene efecto ansiolítico, antidepresivos, prosociales. Favorece el procesamiento de recuerdos aversivos, esto es muy interesante, facilita la neurogénesis en hipocampo, muy importante esto, muy interesante, la neurogénesis sería la generación de nuevas neuronas en la zona del hipocampo, situación necesaria para el aprendizaje y la memoria, y los estudios demuestran un alivio significativo en síntomas de ansiedad y trastorno del sueño. También el THC, esta otra molécula tan importante, tiene su actividad en el trastorno de estrés postraumático. Se vio que dosis entre moderadas y altas presentaban mejoría de la sintomatología y las pesadillas en los veteranos de guerra, que, digamos, utilizaban en cannabis fumado, y en dosis bajas puede estimular el aumento del tono endocannabinoide. Luego, la actividad antidepresiva se basaría en el incremento de la neurotransmisión monoaminérgica, como dijimos, la neuroplasticidad y la modulación del eje. En esquizofrenia, un grupo de psicosis de curso crónico que evoluciona con reagudizaciones conocidas como brotes. Tenemos dos clases de síntomas. Los que son accesorios pero más conocidos son los positivos, donde la persona puede tener delirio, alucinaciones y desorganización de la conducta, y los negativos, que son los más persistentes y los que uno, digamos, ve en el transcurso de toda la vida de la persona, son alteraciones de la voluntad, el pensamiento, constricción y emociones, y esto se llaman los síntomas fundamentales. Fíjense que ponemos esquizofrenias, porque es un grupo muy heterogéneo de situaciones, digamos, crónicas. Los tratamientos antipsicóticos tradicionales apuntan a contener los síntomas positivos, o sea, que no tenga delirios, alucinaciones o desconexión con la realidad, pero muchas veces agravan los síntomas negativos. Se vuelve apático, no participa, su expresión emocional es baja o nula. Y en la esquizofrenia lo que se vio, hay un ensayo muy interesante que hacen unos alemanes que lo que hacen es comparan amilsupirida, que es un antipsicótico que se usa en Europa y no aquí, la amilsupirida con el CBD. Se ve que, digamos, en el estudio lo que se ve es que tienen, el efecto es similar de la amilsupirida con el CBD, la diferencia es que el CBD no presentaría los efectos secundarios típicos de los antipsicóticos, que es el síndrome extrapiramidal, que es la dureza que producen o la falta de gestualidad, el aumento de la prolactina y el aumento de peso.
Entonces los estudios sugieren fuertemente que el CBD induce un efecto beneficioso en los síntomas psicóticos, con un mejor perfil de efectos adversos que los antipsicóticos típicos y atípicos. Los niveles de anandamida, que es esta molécula interna que tenemos, se encuentran bajos en individuos que cursan un cuadro psicótico agudo o resistente. Se postula que la inhibición de la degradación de la anandamida como un mecanismo intrínseco en su efecto antipsicótico. Quiero resaltar esto que dice que se necesitan nuevos estudios para dilucidar la participación del CBD bajo la perspectiva de las teorías dopaminérgica, glutamatérgica y la teoría inflamatoria de la esquizofrenia. ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque fíjense que aún la ciencia, digamos, aún la ciencia no ha descubierto precisamente por qué se produce la esquizofrenia, sino que se considera que es algo que tiene, digamos, una herencia genética, pero que es multifactorial. Esquizofrenia, muy importante hablar de esto, ¿por qué? Porque hay más o menos un 15-20% de las personas que tienen este cuadro que utilizan, digamos, la marihuana, el THC, la marihuana quiero decir el porro, con altas dosis de THC, y el THC lo que produce, digamos, es un mayor riesgo de desorganización psicótica. Entonces es un problema que tenemos bastante en la clínica. Una de las cosas de los que, cuando llevamos un tratamiento con esquizofrenia, es que el paciente se mantenga vinculado, ¿no? Porque lo habitual es que el paciente busca estar alienado, como es otra forma de llamar a la psicosis, que es desvinculado, ¿no? El paciente trata de que no lo molesten, no lo llamen, no quiere ir al médico. Entonces, bueno, nosotros tenemos que, el primer gran logro es lograr esa vinculación, que tenga confianza en nosotros para poder hacer un tratamiento. Entonces, lo que llamamos una estrategia de reducción de daños, es decir, bueno, si este paciente, que yo no puedo, digamos, hacer que no fume marihuana, al menos, tal vez, pueda tomar un aceite de CBD, porque nosotros sabemos que el CBD disminuye el poder psicoactivo del THC. O usar cepas equilibradas, que tengan también cepas que tengan CBD y que la persona pueda utilizar también una cepa más equilibrada que una cepa, como decía el doctor, que una cepa nativa, una cepa, digamos, sin clasificar, probablemente tenga bastante componente de THC. Bueno, el grupo de mayor riesgo, ya lo ha hablado la colega. También los efectos adversos más frecuentes del cannabis medicinal ya lo han hablado. Gaspar, ya tendríamos que ir redondeando. Así Ya estamos redondeando. Buenísimo. Perfecto. Bien. Prácticas de mayor riesgo, en lo que está aquí dice cepas altas en CBD, exceso de dosis, frecuencia elevada de consumo, la vía fumada, la vía digestiva también, porque como no hace efecto, muchos empiezan a comer el brownie, digamos, y al rato, a las 2-3 horas empiezan a tener mucho efecto, porque tarda en hacer efecto, y comprar en el mercado negro lo que es la marihuana prensada también sería otra cosa de riesgo. Desafíos actuales para el uso medicinal, y con esto voy terminando. Capacitación médica, capacitación de pacientes y de cultivadores. Esto, digamos, las asociaciones civiles, las asociaciones de profesionales, los roles activos del Estado en esto. Otro desafío importante son los preparados medicinales de calidad, como decía la doctora, en cuanto a conocer la variedad, poder hacer una cromatografía para conocer la concentración y la proporción de CBD y THC, evitar la compra de aceites por internet, muy importante, lo digo porque me ha pasado, comprar un aceite que dice 40% de CBD y uno lo manda a cromatografiar y no hay nada ahí. Variedades altas en CBD, muy interesante, son más saludables que las variedades altas en THC. Terapéutica y prácticas seguras, utilizar ratios conocidos, microdosis y una titulación escalonada, determinar el objetivo terapéutico, y ir registrando cómo se produce, y para obtener bajos riesgos de efectos adversos, la vía tópica, cremas o tinturas muy buenas para un montón de situaciones de la piel y musculares,
la vía sublingual mejor que el oral y la vía inhalada mejor que la fumada. El autocultivo lo que permite es la clonación de cepas que han sido efectivas. Si una planta me permitió mejorar un estado de salud, yo clono esa planta y puedo seguir teniendo la misma cepa. La participación activa en el proceso de la salud y curación del individuo, la experiencia de autonomía, los vínculos sociales que se crean con el autocultivo, el contacto con la naturaleza, que ni hablar, lo excelente que nos hace, y renueva los deseos de curación y esperanza. Conclusión: con preparados seguros y buenas prácticas, el cannabis medicinal es una terapéutica de amplio espectro, con bajo porcentaje de efectos adversos, que puede mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Muchas gracias. Este es mi mail por cualquier consulta. Muchísimas gracias, Gaspar. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. La verdad que se extendieron un poquito más del tiempo, pero está perfecta las exposiciones y es muy clarísimo como lo están poniendo, así que preferí que expliquen bien ustedes y después redondeamos con alguna pregunta. No sé, Soledad, Gaspar, de las preguntas que hicieron, si ven puntos que no hemos tocado. Siempre surgen las preguntas: ¿dónde comprar, dónde no comprar? Ahí, Gaspar, bien dijiste, por internet no. Siempre recomiendan acercarse a las organizaciones, a las ONG más conocidas como Mamá Cultiva, en fin, después se referirá a la zona de la persona, pero bueno, si vieron alguna pregunta, les paso la palabra. Hay varias preguntas que han ido surgiendo. Una de las cosas importantes a remarcar es que, al menos desde la práctica profesional, uno siempre utiliza al cannabis como tratamiento coadyuvante, porque hasta el momento actual no está indicado como monoterapia. Esto quiere decir que cualquier patología que uno quiera tratar siempre está indicado sostener el tratamiento de primera línea, por ejemplo, no sé, en el Parkinson, los antiparkinsonianos, más utilizar el cannabis para mejorar la espasticidad o mejorar el dolor, o en la epilepsia, los antiepilépticos, más el cannabis para mejorar el control de las convulsiones. O sea, que esto que se viene preguntando en varias preguntas que leí, es esto, que siempre se utiliza como tratamiento coadyuvante, porque por el momento, como profesional, uno tiene que seguir ciertos protocolos de terapéuticos, y en todos siempre se utilizó como coadyuvancia y no como monoterapia. Me parece que es importante tener en cuenta, porque también viene en la esperanza de los pacientes que consultan para iniciar terapias con cannabis: estoy cansado de tomar muchos remedios, quiero tomar cannabis. Entonces está bueno que muchas veces uno puede suprimir mucha variedad de distintos tratamientos, pero siempre el de base va a estar, y ajustamos dosis de tratamiento de base más el aceite de cannabis como colaboración. Buenísimo. Gaspar, ¿viste alguna pregunta que te parezca que haya que remarcar? Estaba viendo ahí las preguntas. Totalmente de acuerdo con Soledad. Digamos, lo que tenemos que buscar es bajar la polifarmacia, digamos, ¿no? Conseguir, digamos, el cannabis como expectativa terapéutica. Lo que nos hace ir hacia esa sustancia, digamos, es que nos permite bajar la cantidad de fármacos que hoy en día necesitamos utilizar para ayudar a los pacientes, ¿no? Analgésicos. Bueno, el doctor también había hablado, por supuesto, de lo que es, bueno, tanto los AINES como los opioides. Claro, exactamente. También los ansiolíticos, los antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos. Todo eso genera muchos efectos adversos metabólicos que nosotros, digamos, lo que buscamos es que la persona esté bien, pero sin hacerle daño, ¿no? Como lo dice la medicina. Acá preguntan en relación a la pandemia que estamos sufriendo todos, si hay experiencia del uso del cannabis post-COVID en pacientes que padecieron este virus. En el último tiempo hubo algunas publicaciones de muy poco volumen de pacientes en tratamiento, en donde hablaban de que hay dos tipos de publicaciones que se leyeron. Uno,
en el uso del cannabis como tratamiento para la astenia post-COVID. Esta es la astenia, cansancio extremo, la falta de fuerza muscular o el acompañamiento del dolor muscular ante mínimos esfuerzos. Postulaban el uso del cannabis como colaborador, pero insisto, hay poca evidencia en cuanto al número, y también hay que tener en consideración esto que uno siempre remarca con el uso del cannabis. En general uno no utiliza el cannabis para patologías agudas, por lo general uno lo utiliza en patologías más bien crónicas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, por el tipo de intervención que uno hace con el cannabis, y por el otro lado es por el tiempo que uno tarda hasta instalar la dosis terapéutica para cada paciente. Si yo pienso en una patología de un curso agudo, no es muy útil en ese caso utilizar el cannabis. Y insisto en esto, ya para patologías crónicas hay poca evidencia de uso, porque estamos muy limitados en esto de que no hay fórmulas únicas, que hay una diferencia entre la formulación artesanal y la formulación sintética que uno tiene en un laboratorio. Hace que tampoco uno se aventure rápidamente a por ahí prescribirlo. Si lo vienen usando, simplemente uno, en pacientes que están cursando una infección por COVID, salvo puntuales sintomatologías en donde los efectos adversos del COVID pueden interactuar, uno no recomienda que lo suspendan, pero tampoco lo vamos a iniciar ahí. Y había algunas publicaciones que la verdad a mí me faltó dato en lo que se publicó con respecto a uso del COVID del cannabis como preventivo, o que colaboraría con evitar el contagio o la afección grave por COVID. La verdad es que esas publicaciones no tenían mucha evidencia que uno pudiera tomar seriamente. No digo que no sirva, digo que todavía falta como para tener ideas claras. Con relación a la automedicación, no es recomendable, siempre lo mejor es acercarse a un médico que te indique cómo utilizar, pero hay una tendencia en el cannabis medicinal de hacer una automedicación, distinto que por ahí cuando un médico le tiene que recetar algo. Ahora, si bien pasa, son cosas que pasan, ¿en qué se podría dejar que sea así, por ejemplo, dolores? ¿Y en qué caso, en qué síntomas o en qué enfermedad de ninguna manera pruebes automedicarte, sino que accedas a un médico? Como para poner una vara. Y recomendar, perdón, yo te estoy tapando. Para recomendar la automedicación no la recomendamos mucho. Sí, muchas veces uno hace hincapié en, por ejemplo, por ahí el mal uso, el subuso o el uso equivocado de la formulación. Vieron que nosotros en todas las presentaciones hablábamos de distintas formulaciones que vienen de distintas plantas en concreto, ¿no? Dependiendo de la cepa que uno cultive, va a recoger una flor que va a tener determinadas características en cuanto a concentración de cada uno de sus principios activos. Y también de cómo se elaboró esa flor para el consumo medicinal, también va a impactar en qué tratamiento obtengo, o sea, qué sustancia obtengo para tratar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo que hago tratamiento del dolor, gran cantidad de mis pacientes son pacientes que han tenido, por ejemplo, diagnóstico de fibromialgia, ¿no? Estos pacientes que tienen un componente mixto en cuanto a qué es lo que les pasa, mucho dolor somático, acompañado de muchos trastornos digestivos, acompañado de múltiples estudios que salieron bien y una historia larga de consulta con un montón de profesionales y que han probado de todo y nada funcionó. Esos pacientes muchas veces consumen por comentario de algún vecino, algún amigo o alguien que le quiere hacer un favor, que tomen aceite de cannabis que le va a hacer bien, y la verdad que suman un fracaso más a su terapéutico porque vinieron tomando y tomaron una dosis que no estaba bien, o un preparado que no les iba a servir, o directamente por una vía que no está recomendada, como por ejemplo la digestiva. Y en esos casos muchas veces cuesta volver a instalar un tratamiento con algo que ellos ya tienen la experiencia de que fracasó, y es una oportunidad perdida porque realmente hay mucha evidencia de utilidad y de efecto beneficioso en un paciente con fibromialgia, y por ahí por una mala experiencia, por no usarlo bien, o de un preparado no seguro, terminan
sumándose a la larga lista de fracasos terapéuticos. Gracias, Soledad. Bueno, sea lo que sea, acudan a un médico o a alguien que les recomiende. Gaspar, bueno, ya vamos redondeando, así que si quieren cerrar conceptos, Gaspar, Soledad, con alguna cosa que les haya quedado en el tintero. Yo hay una pregunta que habla sobre las formulaciones ácidas. ¿No? La formulación ácida es el estado del THC o el CBD en la planta, naturalmente. Hoy en día, generalmente, digamos, lo que se hacía era generar una resina, ¿no? Que esto es lo que explica, como yo digo, las asociaciones civiles, nombrando Mamá Cultiva como la más conocida, digamos, pero que hay muchas de estas en varias regiones, digamos, del país. Lo que se enseña es generar una resina y de esa resina diluirla en aceite, ¿sí? Al generar la resina yo estoy calentando la planta. Hoy en día lo que se usa bastante también es utilizar directamente la planta, digamos la flor, el cogollo, directamente en aceite, sin pasarlo por una temperatura alta. Entonces la mayoría de las moléculas está presente en ese aceite, que es lo que nosotros buscamos como efecto séquito, que es de alguna forma lo que puede sumarle a una preparación farmacológica que tiene solo CBD o solo THC, sino el efecto séquito, la mayor cantidad de sustancia de la planta activa en ese aceite. ¿Por qué no conviene recomendar un uso sin una supervisión médica? Porque sería poner una responsabilidad en manos de no sé quién, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes quieren hacer un aceite sano, asóciense o vayan a alguna asociación que les explique cómo hacerlo, y de esa forma, por ejemplo, las tinturas, muchos las utilizan por vía oral. Yo generalmente no la indico por vía oral, sino que la indico a la tintura para dolores musculares, para eczemas, para dificultad, digamos, de pesadez en las piernas por síndrome varicoso, digamos. Todo esto puede ayudar y son formulaciones tópicas que no van a dañar a la persona. Sobre todo yo digo conseguir un aceite sano, que es un aceite preparado probablemente por alguien que ya sabe que lo hace para su hijo o lo hace a través de una asociación. De esa forma conseguimos aceites, digamos, que están hechos con el mejor del amor para que produzca un efecto terapéutico sano. Muchas gracias, Gaspar. Soledad, si te quedó algo en el tintero, y si no, ya cerramos. No, lo que decía Gaspar es sumamente importante, siempre buscar la referencia de alguien o algún grupo conocido en cuanto a la historia del trabajo con el cannabis medicinal. Y otra es que gracias a las redes sociales hoy en día uno inclusive a la distancia puede contactarse con gente que está trabajando hace un tiempo en terapias con cannabis. Entonces eso, es hacer uso de esas herramientas antes de meternos en Mercado Libre, por ejemplo, y comprar, que se puede conseguir tranquilamente de lugares dudosos y muchas veces con formulaciones que no sirven para nada e inclusive pueden llegar a ser peligrosas para la persona. Es esto, es tener en cuenta que hay un montón de instituciones, inclusive desde la elaboración de esta planilla de registro de cultivadores, uno puede tener acceso a distintas organizaciones como para poder hacer una terapia que sea segura y que sea útil para los pacientes. Muchas gracias, Soledad. Pedro, no sé si querés dar un comentario. Emilia, está conectada. Emilia, ¿cómo estás? Hola Gastón, buenas noches a todos. Bueno, simplemente agradecer y felicitar a todos los ponentes, brillante todas las exposiciones. También felicitar a todo el equipo de CAME, a vos Gastón, que siempre estás detrás de todo esto, y a las instituciones que son las organizadoras de estos conversatorios, y con hay un cuarto conversatorio, así que bueno, cada vez difundiendo más el tema de cannabis, así que bueno, simplemente eso. Traslado la palabra a Peter también, que está acompañándonos en esta organización, así que bueno, le dejo la palabra a él. Gracias, Emilia. Yo quería agradecer a todos los que han apoyado y no están tan visibles, como a Alejandra, a Steffi y bueno, toda la gente de CAME que no lo vemos, pero hicieron un gran trabajo.
Y después a los disertantes, por supuesto, que están buenísimas, y los que se quieren comunicar con nosotros con preguntas, aparte de los mails que van a mandar CAME, también pueden mandar a nuestros celulares por WhatsApp, no habría problema. Ya me han pedido las charlas que se las mandé por WhatsApp de CAME, ya se las han mandado por WhatsApp. Así que bueno, a disposición de todos y bueno, a seguir con este desafío. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos los participantes que estuvieron acá escuchando esta charla y las otras. Muchas gracias a Soledad, a Gaspar, bueno, Emilia, Peter, Jorge Pasos, obviamente a las chicas también que han estado laburando un montón. Álvaro, que se tuvo que ir justamente por ser médico, tenían los pacientes ahí, espero que no sea nada grave. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos y nos despedimos. Muchas gracias. Chao, un gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a los profesionales que pusieron ahí y a todos los que colaboraron. Muy bueno. Gracias, Emilia, Pedro, Gastón. Hasta luego, Jorge. Gracias a ustedes. Chao.